2, Sí. Lo mismo, raíz cuadrada, Eh, dividido raíz cuadrada sí. de S a la 3, a la 3. Listo. Y eso por DS. Bueno, chicos, ¿qué hicieron ustedes? Estoy colocando lluvia de ideas. Subimos lo de abajo, profe. Pusimos el mismo 5 y subimos lo de abajo negativo. Listo, perfecto. Entonces, lo primero es subir, pero entonces, ¿cómo lo subiste? Teniendo en cuenta la potencia como una fracción. Sí, Listo, como una entonces fracción. te queda 5, ¿cierto? S Sí, elevado a la menos 2 tercios. ajá. Listo. Más 2 y lo mismo hiciste con esta. S a la menos 3 medios. ¿Cierto? Y eso por el de S. Listo. Bueno. Ya tengo entonces eso en la parte de arriba. Ya es mucho más fácil realizar entonces la integral, ¿cierto? Entonces si separo, esto en realidad es igual a la integral, voy a colocarlo inclusive ya multiplicando la integral por el 5, entonces les queda 5, ¿cierto? Integral de S a la menos 2 tercios más 2 integral de S a la menos 3 medios. Acá me falta el de S y acá también. Listo. Acá. Bueno. Entonces ya teniendo en cuenta eso, yo ya puedo decir que voy a sumar, ¿cierto? Le voy a sumar 1 al exponente. Entonces en realidad esto es 5, ¿cierto? Multiplicado por S, ¿sí? Pero hasta menos 2 tercios le voy a sumar 1. Entonces esto en realidad, ¿sí? Va a ser menos 2 tercios, ¿cierto? Más 1. Va a ser igual a menos 2 más 3 dividido entre 3, que es igual a 1 tercio. ¿Listo? Entonces me va a quedar S a la 1 tercio. Y eso dividido entre el mismo 1 tercio, ¿cierto? Ahora más S2 multiplicado por el S, ¿cierto? Pero S a la 3 medios, a la menos 3 medios, le voy a sumar también nuevamente el 1. Entonces me va a quedar 3 medios más 1, ¿sí? Esto va a ser igual a menos 3, ¿cierto? Más 2 sobre 2, que es igual a menos 1 medio. ¿Listo? Y este lo voy a colocar entonces acá en el exponente menos 1 medio. Y en la parte de abajo también coloco el mismo, menos 1 medio. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí, ¿cómo les fue? Hasta ahí Sí, bien. profe, bien. Listo. Entonces ya realizo álgebra, sí, voy a colocar multiplicación de extremos y medios o multiplicación o método de la oreja, sí, entonces acá multiplico. 5 por 3 es igual a 15. Esos son los extremos, entonces quedan arriba, sí, 15 S a la 1 tercio dividido entre 1 por 1 es igual a 1, entonces no lo voy a colocar más. 2 por 2 es igual a 4, ¿cierto? Y 1 por 1 es igual a 1, pero acá tengo un cambio de signo porque este menos 1 me va a afectar el signo de acá. Entonces me queda menos 4 S a la menos 1 medio. Acá me falta algo. Me falta una constante C. No se la coloqué acá. ¿Listo?
Bueno, hasta ahí queda el ejercicio. De igual manera, si ustedes lo quieren realizar nuevamente con la raíz, entonces esa raíz les va a quedar como la raíz cúbica de S, ¿cierto? A la 1 - 4 multiplicado por, no, dividido entre raíz cuadrada de S y eso más C. ¿Listo? Si les quedó así, Profe, y no importa que el resultado se lo demos en raíz. no, cualquiera de los dos está bien. Este Ah, porque resultado ese lo dejé fue o este. en fraccionario, pero la S no la dejé en -1 al medio, sino que la bajé para que me quedara positivo. Sí, está bien. Sí, Sí, también te puede quedar el 4 sobre esa a la 1 medio. S a la 1 medio, ajá, más C. Ok, gracias. Listo. Bueno. ¿Dudas, inquietudes? Ahorrar este de acá. ¿O les fue ya, ese era el único que tenían así como con duda? Profe, la verdad, el que yo no entendí definitivamente fue el punto C. Eh, si quieres me dictas la C. Sí, es el integral, abre paréntesis, raíz cuadrada de x menos 1, cierra paréntesis, elevado a la 2 de x. Listo. ¿Me está hablando Mariluz, Mariluz? Sí, es que te veo sí, usted profe. como Maribel. Sí, profe, sí, Mariluz. Ok, Mariluz. Mira, mira, Mariluz, yo tengo entonces una diferencia, perdón, un binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo se realiza binomio al cuadrado? ¿Sí? A menos de la 2. Tengo Bueno, acá el entonces, signo, en este caso es menos, dos ujú, veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, o sea, b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, tienes la integral, ¿cierto? Abro los paréntesis, del primero al cuadrado, o sea, de la raíz de x, ¿cierto? Elevada al cuadrado, menos dos veces la raíz de x por el uno más, ¿cierto? B al cuadrado, o sea, el uno elevado al cuadrado, y uno elevado al cuadrado, pues se cancela, b es lo mismo, perdón. Entonces me va a quedar así. Ahora, ¿yo qué puedo hacer ahí? Resulta que esta raíz se me puede cancelar cuando la raíz es igual al término que está por fuera, ¿sí? O sea, el índice de la raíz es igual al término que está como potencia por fuera de él, se pueden cancelar, ¿sí? Solamente cuando están igual. Y acá pues puedo multiplicar esto, ¿cierto? Me va a quedar una integral simple. Entonces, en realidad, esto vendría siendo la integral, ¿cierto? De x, porque ya cancelé la raíz, menos 2 raíz de x, porque 1 por 2 es 2, entonces lo dejo igual, más 1 por el de x. ¿Qué es lo único que de pronto ya enreda está un poquito esta integral? Esa raíz nuevamente ahí, entonces yo esa raíz, como para quitármela de ahí, la voy a convertir simplemente en una potencia, entonces me va a quedar como un medio más el 1 por dx. ¿Listo? profe, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que Dime. yo me enredé porque la raíz la empecé
no la cancelé desde un comienzo, sino que yo empecé de una vez a pasar X a la 1/2 y eso se me volvió un merengue. Yo no entendí. Ok, Entonces yo veo que porque, se canceló desde un comienzo la raíz con el elevado a la 2, en cambio yo empecé por X a la 1/2, empecé como a descomponer esa raíz así, entonces de ahí hacia abajo todo se volvió, sí, una melodía, no entendí, me enredé yo misma. ok, mira, porque si la colocas así, x a la media al cuadrado, pues de una vez lo multiplicas, es por eso que se cancela, ¿sí? 1 por 2 es 2, dividido entre este 2 que tengo acá, pues se me van a cancelar, ¿sí? Entonces me va a quedar igual a x, ¿sí? O sea, eso es lo que tienes que hacer. Siempre que Ujú. tengas potencia de no potencia, aplicas primero eso. Con los exponentes, primero siempre aplicas para poder hacer la integral. De lo contrario, pues obviamente ya se va a enredar la cosa como tú dices acá. Ay, sí, sí. Bueno, acá entonces ya me quedan las raíces separadas, me va a quedar, y ve las integrales separadas. Integral de x por dx menos 2, integral de x a la 1/2 por dx, ¿cierto? Más integral de x, ¿cierto? Porque el 1 pues lo dejo acá adelante, pero la multiplicación es la misma. Entonces, en realidad, esto vendría siendo la integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Menos la integral de x a la 1/2, entonces es x a la 3/2, ¿cierto? Sobre el mismo 3/2, más la integral del de x, que es igual a x. ¿Listo? Más el sí. Ahora, eso lo tengo que operar, entonces esto en realidad es x al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por 2 es igual a 4, 4 tercios de x a la 3/2 más x y más y. ¿Listo? Bueno, chicos, Sí, profe, gracias. No, la enredo estaba desde el primer pasito y ya ahí ya hacia abajo uno se va ya desenredando un ahí, poquito más. ya ahí Ah, es mucho listo, profe, más, gracias. Más más fácil, fácil. pues sí. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, más preguntas. Sí, profe, en ese, qué pena. 2x al 3 medios sobre 3 medios. Sí, mira, acá le sumé 1, ¿sí? Entonces te queda 1/2 más 1, ¿cierto? Ajá. De acá. Y acá te queda entonces 2 por 1 es igual a 2. Y este 1 lo multiplico por el 1 que va acá, 1 por 1 es 1. Entonces te queda 1 más 2 Yo le puse sobre 2. 2 por 1 es 2, que es igual a 3.000. Ujú. Ah, es que ¿Listo? yo le puse 2. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, chicos, ¿más preguntas? ¿O ya con eso quedan, quedan resueltas todas las dudas ya para el parcial? ¿No? ¿No hay más preguntas? Ya sacan en el parcial 5. Esa es la idea, profe, ¿no? Lo No intentaremos. creo, yo no creo. Esa es la Esa es idea, la vamos a idea. intentarlo. No, profe. Pero si tienen Sí, es un preguntas de poquito una vez. complicado. No, no hay que
Es que no no es hay que ser difícil. egoístas, pero el tema es complicadito, profe. No, Pero pero es que bueno, uno ve a la profe y uno dice, pero ¿por qué yo no entiendo esto? Y yo veo que la profe lo hace y yo le entiendo, pero yo no sé, yo me embalé mucho para hacer ese taller, mucho. O que lo diga Luz, ¿cierto, Luz? Nos embalamos mucho. sí, sí, siempre nos tocó por ahí consultar mucho. No, pero la verdad, tienen que tener muy buenas bases de matemáticas uno, o sea, prácticamente, y yo sé que, pues yo digo que yo no, obviamente porque aplico todos los días matemáticas, ¿cierto? Pero pues si no, también me tocaría estudiar la primera, ¿sí? Pues me imagino que en un principio también me tocó así, porque son puras reglas básicas de la potencia, de las raíces, entonces, bueno, ahí se va guiando unas por esa matemática, puras operaciones con productos notables, ¿sí? Pues, ahí ya tienen que tener en cuenta el cuadernito de matemáticas. Dime, Jenny. Sí, profe, eso iba a decir que yo tengo acá mi cuaderno de mate 1, con ese es el que me guío. Sí, con el cuaderno de Mate 1. Yo creo eh, que apenas es que tengan ahí los apuntes. Bueno, chicos, entonces ya full para el parcial. Profe, yo me enredé mucho en la derivada del punto B. Yo no, yo creo que llegué hasta un punto y ya no supe nada más que hacer. Bueno, dame acá. Ay, mm, dame un segundo. Yo acá las. No sé si yo les he compartido estas notas. Si no, todo lo que yo No, vaya escribiendo se profe. las voy a compartir ahí en la plataforma para que todo lo que yo vaya escribiendo lo vayan teniendo ahí. ¿Listo? Ella se actualiza. Bueno, bueno, díctame la derivada. Derivada y es igual a 4 raíz de x. 4, Raíz, así. ajá, menos 6 sobre raíz cúbica de x a la 2. Ay, no, perdón, pero solo va el 6. Solo al 6. El 4 raíz de x es solito. Perfecto. Antes es así. Solo el 6 va sobre, sí, va dividiendo. Sobre la raíz. Ujú. Cúbica de x a la 2. Bueno, acá pueden hacer varias operaciones, ¿sí? Pueden aplicar, por ejemplo, acá regla de un producto, bueno, aunque esto es una constante, y regla de un cociente, pero yo, la verdad, sí les aconsejo que hagan lo siguiente, ¿sí? Como estoy tratando con raíces, entonces conviertan primero esas raíces a potencias. Listo, entonces me queda 4x a la medio menos 6 y voy a pasar esto de acá para arriba, entonces me va a quedar x a la menos 2 tercios, ¿sí? Noten que esto ya es una suma, ve, una resta, ¿sí? Entonces ya es mucho más fácil realizar. ¿Quién es la derivada de esta parte? Entonces bajo el 4, multiplico el 4 por el 1 medio, ¿sí? De x, y ese 1 medio le quito 1. Entonces, en realidad, esto es menos 1 medio, ¿cierto? Menos el 6 multiplicado por, ¿cierto? Por menos 2 tercios, pero menos por menos es más, entonces me va a quedar acá 2 tercios de x, ¿cierto? Y acá le voy a sumar 1, ¿sí? Entonces, en realidad, esto es menos 2 más 3 es igual a 1 tercio, ¿sí? Y bueno, voy a quitar este 1 de acá. ¿Listo?
Ahora, voy entonces simplemente a simplificar. 4 dividido entre 2 es 2, ¿sí? X a la menos 1/2, ¿sí? Más 6 por 2 es 12 dividido entre 3, esto es 4, X a la 1/3, ¿sí? Sin muchos pasos. ¿Sí me hago entender? Profe, pues ahí lo hizo súper fácil, sino que, por ejemplo, ese X a la 2 yo sí lo convertí en potencia, pero lo dejé en la parte de abajo, así como estaba inicialmente. Sí. Y luego derivaste entonces el cociente, Y sí, pero ahí fue la entonces donde me división. enredé porque ya no supe qué hacer. Claro, pero entonces traten de Mm, subir todo. Yo lo que les recomiendo es que los que tienen denominador, más bien ujú, se pasa a multiplicar a la parte de arriba y ya te queda una multiplicación. Entonces, ya mira es que no más es. fácil manejarlo. Claro. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, chicos, ahora sí, ya, ya bien para parcial. Viendo esta. Vamos a hacer una cosa. El parcial empieza a las 8:15, está programado para las 8:15. Eh, Tienen plazo como hasta las 10 de la noche para realizarlo, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a ver tema. Y el tema también es de integrales. O sea que no me voy a salir del tema, no se preocupen. ¿Listo? Vamos a ver integrales con condiciones iniciales. Esas integrales con condiciones iniciales también tienen derivadas. Entonces, perdón, tienen integrales. También, bueno, siempre me da una función que es una derivada, hay que integrarla. Entonces, ahí de una vez vamos viendo como la aplicación y obviamente pues vamos repasando para el parcial, ¿sí? Vamos de una vez preparando los ejercicios de tal manera que nos sirvan para repaso. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá integrales con condiciones iniciales. Listo, entonces, sí, siempre me va a dar una función que está derivada, por ejemplo, f' de x, ¿sí? Y a esa prima de x me van a dar una condición inicial que es, por ejemplo, que f de x tenga un valor, o sea, f de a, ¿sí? Va a ser igual, por ejemplo, a un valor k, ¿sí? La idea siempre es hallar, ¿sí? La función. Entonces, ¿cómo es hallar la función? Teniendo en cuenta esta función, ¿sí? Que está derivada. Pero, ¿cómo quito una derivada? ¿Quién me dice cómo quito una derivada? Integrando. Con una integral, ¿sí? Entonces, por eso se llama antiderivadas, ¿sí? Porque son funciones inversas. Entonces, yo simplemente con la integral quito la derivada, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la integral de f' de x, ¿sí? De x, ¿sí? Va a ser igual a f de x, ¿sí? Más una constante c. ¿Sí? Entonces, acá me falta algo y esa ya es la función. ¿Qué función? F de x. ¿Sí? Entonces, cuando yo derivo, ¿sí? Ve, yo integro, miren que ya me queda esa función, pero me queda con una constante. Entonces, ¿quién es esa constante? Y ¿quién es esa constante? Cuando yo tengo una función, ¿cierto? Por ejemplo, tengo acá una función, voy a colocar una curva acá, ¿sí? Entonces, esa es la gráfica
de una función f de x, ¿sí? ¿Cómo sé que esa función cambia o no cambia con respecto de pronto al eje? Entonces, me cambia, sí, obviamente teniendo en cuenta la constante. Entonces, yo puedo decir que tengo una función, por ejemplo, acá, una más abajo, una más arriba, otra más arriba, ¿cierto? Dependiendo de la constante que tenga. Entonces, esta, por ejemplo, va a ser mi función x, mi función f de x, más, por ejemplo, más c1. Y esta de acá va a ser f de x más c2, ¿cierto? Y esta de acá va a ser mi función f de x más c4, ¿sí? Entonces siempre tengo que hallar el valor de esa función para que, de esa constante, para que me dé como tal la función que queremos hallar, o sea, no me puedo quedar sin esa c. Entonces, ¿cómo planteo esto? Primero hallo la función, ¿cierto? Entonces, la idea es integrar, les voy a colocar los pasos, integrar la función, ¿sí? La función f' de x, ¿cierto? Luego, reemplazar la condición inicial y por último, luego reemplazar la condición inicial, luego tenemos entonces que despejar C, ¿sí? Despejar la constante, ¿cierto? Y por último, nuevamente reemplazar en la función. Entonces, por último, reemplazar en la función. Entonces, de esa manera tendremos esa función que necesito, ¿sí? Integrar la función f' de x es una parte. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, f' de x, ¿sí? Pues entonces tengo que integrar 2 veces, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, f' de x, entonces tengo que integrar 3 veces, así sucesivamente, ¿listo? Dependiendo del número de derivadas que tenga la función, entonces esas son las veces que tengo que integrar para hallar la función. Entonces voy a colocar un ejemplo. Tengo f' de x igual a 6x al cuadrado más 2x menos 3, ¿sí? Con una condición inicial que mi x vale 1, ¿sí? Cuando x vale 1, y, o sea, toda la función es igual a, por ejemplo, a menos 3. Es que me dicen, mire, hallar la función, ¿listo? F. Ya no me queda fácil. Entonces, simplemente voy a tomar esta función y la voy a integrar, ¿sí? Entonces voy a decir, si quieren les explico y ahora entonces les paso acá. Voy a decir entonces lo siguiente, listo. Si yo tengo mi función f de x, ¿sí? F' de x, si yo integro, ¿sí? Entonces la integral me da mi función más una constante c, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quién es f' de x? Pues va a ser entonces esta función que acabé de colocar, 6x al cuadrado más 2x menos 3. 6x al cuadrado más 2x, ¿cierto? Menos 3. Acá ya reemplacé entonces mi función, ¿sí? Que está derivada por el de x,
¿sí? Y eso me va a dar entonces, y les voy a colocar entonces acá que esto es f de x igual, ¿cierto? A la integral de, ¿sí? Entonces, en este caso yo ya tengo que integrar cada uno de los términos, o sea que tendría la integral de 6x al cuadrado, de una vez voy a separar esas constantes, de 6 integral de x al cuadrado, ¿cierto? Por dx, más 2 integral de x por dx, ¿cierto? Menos 3 integral de x. ¿Listo? Y acaso entonces donde va el repaso de las integrales. Ahora, yo entonces integro común y corriente. Acá me quedaría x al cubo, ¿cierto? Sobre 3 más 2 x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Menos 3, ¿cierto? Multiplicado por la integral de x. Pero entonces acá tengo x. Ahora, más mi constante c. Entonces, noten lo siguiente. Yo ya tengo mi función más una constante c. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe, hasta ahí sí. Sí, Listo. profe. Ahora me dan una condición inicial. ¿Cuál es esa condición inicial? Ah, mire, f de 1 va a ser igual a menos 3. Lo voy a colocar acá. F de 1 va a ser igual a menos 3. O sea que eso es un punto. Cuando x vale 1, ¿sí? Y vale menos 3. ¿Sí? Lo voy a colocar así. Se ve como más cómodo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ese x, ¿sí? Lo reemplazo por 1 y todo lo que sea y lo reemplazo por menos 3. Y en este caso, ¿quién es y? Pues todo esto que dice f de x. Entonces, voy reemplazando, ¿sí? Me va a quedar menos 3, ¿cierto? Igual a 6 tercios, pero 6 tercios en este caso inclusive podría pues ahorrarme ahí como unos pasitos. 6 dividido 3 es 2, ¿cierto? Y multiplicado por el x, pero ¿quién es el x? Es 1, ¿cierto? Y esto elevado al cubo, más 2 dividido 2 es 1, entonces me va a quedar x al cuadrado, y x al cuadrado es 1, ¿cierto? Elevado al cuadrado, menos 3 multiplicado por x. Pero x en este caso es igual a 1, ¿cierto? Más mi constante c. ¿Ves? Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo menos 3 igual a 2 multiplicado por 1 elevado al cubo es el mismo 1, ¿cierto? Entonces lo dejo así. 1 por 2 es 2, más 1 elevado al cuadrado es el mismo 1, menos 3 por 1 es igual a 3, más c. Y aquí es donde vengo entonces a reemplazar o a despejar, ¿sí? Mi C. Entonces, yo que digo, bueno, esa C está al lado derecho, entonces dejémosla ahí. Voy a pasar todo lo demás al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, en realidad, voy a colocar menos 3, ¿cierto? Igual, y voy a sumar y restar todo lo que hay para luego pasar. 2 más 1 es 3, y 3 menos 3 es igual a 0, ¿sí? Entonces acá cancelé ese 3 menos 3 y me va a quedar esto igual a 0, o sea que ya hallé mi constante. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Profe, yo me perdí cuando sacó el 1 como menos 3. Mira, el 1 menos 3 lo saco de acá. Tú sabes que una función se puede notar como f de x, ¿sí? O como y, ¿sí? Si es el término dependiente, ¿sí? Entonces yo puedo decir que todo esto es y, ¿sí? Igual a menos 3, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí te están diciendo que x, o sea, que este pedazo, ¿sí? Es tu x, ¿sí? Entonces, ¿qué te están diciendo? Mire, cuando este x valga 1, ¿sí? Todo este f de x o todo el y va a ser igual a menos 3.
¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo, entonces, por ejemplo, si tienes f de 5 igual a 2, ¿sí? ¿Quién sería entonces tu punto? Entonces, nuevamente, mira, para x igual a 5, ¿cierto? Y, todo mi y va a ser igual a 2, ¿sí? Profe, pero una preguntita, ese menos 3, ¿de dónde? Bueno, yo ahí ya le comprendo quién es X y quién es Y, bueno, para luego reemplazar, pero ¿de dónde sacó ese menos 3? Es Yo porque lo usted no... coloco. Ah, ya. Yo coloco siempre la condición inicial. ¿Por qué coloco la condición inicial? Porque yo quiero que tú halles la función, ¿sí? Con una constante C cualquiera. O sea que, o en un punto, ¿sí? Exacto. Entonces, eh, siempre lo voy a colocar. El ejercicio siempre lo planteo. ¿Listo? Bueno, profe, sí, gracias. Listo. Entonces acá tengo, bueno, el reemplazo, ¿cierto? Y me va a quedar entonces C igual a menos 3. Pero resulta que a mí me están preguntando por la función, no por la constante. O sea que me tengo que devolver. ¿Cómo me devuelvo? Acá, ¿sí? Y voy a escribir, es más, voy a escribir esta función más bonita. Entonces, mi función, listo. Mi función f de x, ¿cierto? Va a ser igual a 6 dividido 3 es igual a 2, ¿sí? Por x al cubo, ¿cierto? Más 2 dividido 2 es 1, entonces me va a quedar x al cuadrado, lo mismo que hice acá abajo. Menos 3x, ¿cierto? Más mi constante c. Pero resulta que mi constante c, yo ya la y, ¿cierto? Y está por acá, me quedó igual a menos 3. Entonces simplemente la voy y la reemplazo donde está cc. Aquí en realidad esto es más por menos es menos, o sea que acá me va a quedar menos 3. ¿Listo? Profe, una preguntita. Cuando usted terminó la parte de abajo del ejercicio, dice menos 3 es igual a C, pero si uno lo organiza, entonces uno dice C, a trasladarla es igual a 3. Pero entonces usted No. acá con qué siempre queda así, la C es igual a C. Por ejemplo, tú quieres volver convertir esto, pero a la mano izquierda, o sea, simplemente pasarlo, ¿sí? O Sea sea, siempre igual, queda, sí, yo pensé que entonces uno ya después podía colocar acá C igual a 3, porque sí, al está pasarla bien. pues cambia de signo. Pero cuando la paso, mira el paso, o sea, yo lo coloco igual, ¿sí? Esa constante puede ir al lado izquierdo o al lado derecho, cualquiera de los dos lados está bien, ¿sí? Pero en este caso, si tú pasas este para allá, mira el cambio, y este para acá, ¿sí? Entonces te van a cambiar de signos, ambos. ¿Listo? Entonces, el C va a cambiar de signo, o sea que me va a quedar menos C, ¿sí? Y el menos 3 también me va a cambiar de signo, o sea que me queda, ¿qué? Más 3, ¿sí? Porque los pasé de lado, ¿sí? Acuérdate que todo después del igual, pues me cambia. Ahora, yo no puedo tener menos C, entonces, ¿qué hago? Vuelvo y hago un cambio, como multiplicando por menos 1. Entonces, en realidad, esto es C igual a menos 3, o sea que te van a quedar de la misma manera. ¿Sí? Bueno, profe, y listo, ahí le comprendí, listo. Listo. Pero entonces, ¿usted es de dónde multiplicó? Es que menos por más tanto para que volviera a darle el menos, ¿con qué lo multiplicó ese menos 3 de esa constante? Esta de acá. No, la real, la que queda menos 3. Ok. Lo que pasa es que aquí tengo el más. ¿Sí? Entonces Más acá la tengo el constante. más, ¿sí? Multiplicado por menos 3, ¿sí? Y más por menos es igual a menos. Ah, ya, listo, profe, gracias. Listo. Bueno. Bueno, Profe, chicos, qué pena, yo tengo una pregunta. cuéntame. ¿Esa función de X siempre la voy a tomar como el penúltimo resultado?
El O, penúltimo. sí, ¿de dónde sacamos el 2x a la 3 más x a la 2 menos Ah, 3x? siempre de acá. De este, cuando te integras, ahí ya te aparece la función. ¿Sí? Ah, O sea, es la misma con la que que es la que, reemplazaste acá. exacto, que reemplazamos. Mm, sí. Ah, ok, ya, gracias. Bueno. Bueno, chicos, claro hasta ahí. Eh, sí, profe, pero Sí, entonces profe. Sí, profe. necesito escribir Claro que para sí. tener claro. Me devuelvo. Profe, ¿no lo puede aumentar, porfa? Profe, puede subirla un poquito para ver lo que sigue, por favor. Profe, ¿puede subir por favor? Ahí ya no hay más. No sé si quieres copiar o paso de página. Por favor, pero no sé los demás compañeros si ya terminaron de copiar esto. Por favor. Yo sí. Yo también, profe, ya la puede pasar. Gracias, profe.
Listo, chicos. Yo sí. Señora. Bueno, hay un minutito. Ay, no, Carolina. Eso me dijo ahora Oscar que no había abierto el espacio para el taller. Ya lo coloco, ya. Ahora que ustedes entran a parcial, de igual forma, ahí mismo yo estoy editando ahí, listo. Yo no me- Bueno, chicos, ahora sí. Sí, profe. Bueno, entonces, acá tenemos una sola derivada, ¿sí?
Otro ejercicio es cuando tenemos dos derivadas, ¿sí? Entonces, voy a colocar uno como acá, segundo, ¿sí? Y voy a decir que tengo f' de x, ¿sí? Igual a x al cubo, ¿cierto? Más 2, coloquemos una raíz por ahí para que vamos repasando las raíces, x, ¿cierto? Más 1, ¿sí? Y voy a decir que si a mí me dan dos derivadas, pues entonces me tienen que dar dos condiciones iniciales. Una, cuando tengo la derivada, ¿sí? Y otra, voy a colocarle acá, una cuando tenga la derivada y otra cuando ya tengo mi función, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente si tengo dos derivadas, pues me van a salir dos integrales y por lo tanto me van a salir dos constantes, ¿sí? Entonces, siempre debo tener esas dos condiciones iniciales. Ahora, mi f de x, o sea, mi f, coloquemos de 1, va a ser igual a menos 3, ¿sí? Entonces, voy a decir que allá, ¿sí? Allá, la función f de x, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, yo puedo decir entonces que si tengo la f', ¿sí? F' de x, de primer momento va a ser igual a la integral, ¿sí? De f' de x. ¿Sí? Una sola integral por dx. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer primero es hallar f' de x. ¿Quién es f' de x? Pues entonces la integral de mi función, que en este caso sería x al cubo, ¿cierto? Más 2 raíz de x más 1. ¿Listo? Y eso por el de x. Ahora, entonces voy a integrar como lo hago normalmente. Entonces, f' de x, ¿sí? Sería igual a, coloquemos acá, a la integral, ¿sí? De x al cubo, ¿sí? Por dx más 2 integral de raíz de x más, acá me falta el de x, más la integral, ¿sí? De 1 por dx, o sea que voy a colocar, no voy a colocar ese 1, sino que ya lo multiplico, entonces solamente me queda el dx. Entonces, ya puedo decir que f' de x, ¿sí? Va a ser igual entonces a x al cubo, ¿sí? De x a la 4, ¿sí? Y acá voy a tratar entonces lo voy a quitar inclusive esta raíz de acá y lo voy a tratar como x a la 1/2, ¿sí? Para que me quede más sencillo. Entonces, en realidad, esto es más 2 multiplicado por x, y a este 1/2 le sumo 1, o sea que me queda 3/2, ¿cierto? Y esto lo divido entre 3/2, ¿sí? Pero entonces la multiplicación de ese 3/2 por el 2, ¿sí? Con ley de extremos y medios, me va a quedar 4/3, ¿sí? Más la integral de x, y la integral de x, ¿quién es? X. X. ¿Listo? Más la constante C. Entonces aquí es donde les digo, mire, lo que pasa es que tengo dos condiciones iniciales porque la primera se debe reemplazar acá. Dime. ¿Por qué le quedó acá? ¿Esto es un 1 o es un 4? El que está ahí a X a la que, a la 1 o a la 4. A la 4. Y acá tengo un error. ¿Quién me dice qué es el error? No le puso el 1 debajo. Ve, el 4 debajo. Pues, El 4 debajo, perfecto. Sobre 4. Gracias. Listo. Bueno. Ahora, entonces voy a reemplazar mi condición inicial, ¿sí? Voy a hacer en la otra.
Entonces, mi condición inicial, ¿sí? Va a ser que F' de 3 es igual a 2. F' de 3 es igual a 2. ¿Listo? Entonces, tengo nuevamente, sí, un punto, y ese punto, entonces lo voy a tratar como 3,2, ¿sí? En este caso, pues ya sabemos que no es y, sino que es y', ¿listo? Entonces, reemplazo en esta función, en x a la 4 sobre 4 más 4 tercios de x a la 3 medios. Entonces, voy a colocar acá, yo hago una cosa, ya que la tecnología me lo permite, para no volver a copiar acá, sino simplemente ir reemplazando. Entonces, voy a colocar acá nuevamente esta función para que no se me pase ahí ni los signos ni nada. Bueno, entonces voy a ir reemplazando. Simplemente, donde está X, entonces le voy a colocar el 3, y donde está Y, le voy a colocar el 2. ¿Listo? Entonces, F' de X, ¿cierto? Entonces, simplemente es el 2 igual a, ¿cierto? Inclusive lo voy a hacer de otro color, que vaya reemplazando. Estos 2 igual a X a la 4, pero X en mi caso es 3, ¿sí? Elevado a la 4, ¿sí? Sobre 4, más 4 tercios, ¿sí? De X a la 3 medios. Entonces, este lo reemplazo por un 3 y a la 3 medios, ¿cierto? Más el 6, que en este caso, la X, que en este caso es igual a 3, más un C. ¿Listo? Entonces, tengo 2 igual, ¿cierto? A 3 a la 4. ¿Quién me ayuda ahí? Entonces acá me va a quedar 81 sobre 4 más 4 tercios de 3 a la 3 medios. Pero entonces, ¿cómo coloco eso en la calculadora? Ahí sí me tengo que volver porque ya estoy tratando con una constante. O sea que tengo la raíz cuadrada de 3, ¿sí? Elevado al cubo, ¿sí? Y miremoslo así. Yo tengo la raíz cuadrada, ¿cierto? De 3 elevado al cubo. ¿Quién es 3 elevado al cubo? 27. ¿Sí? Entonces, esto es más fácil colocarlo ya en la calculadora. ¿Quién es la raíz cuadrada, entonces, de raíz de 27? Ve, la raíz, es una redundancia, la raíz de 27. 5.196. Listo, coloquémoslo acá. Sin embargo, 5 lo podríamos multiplicar ahí. 5 punto 196. 1,96. 1,90. Coloquémosle 1,96. Acá, 1,9. Para no extender. Es más, lo podríamos acá colocar como 1,2. Este 9 me acerca a este 1. Más el 3 más mi C. ¿Listo? Ahora entonces voy a multiplicar, ¿sí? Voy
Profe, no se le escucha. Profe, Dime. fue la voz, no la escuchamos. Ok. ¿Ya me están escuchando? Sí, Ahí ya. sí, profe. Pero Ahí quedamos sí. con que iba a multiplicar, pero no sabemos qué. Ok. ¿En dónde no me volvieron a escuchar? Cuando dijo que iba a multiplicar. Cuando dije que iba a multiplicar. Ah, bueno. Acá podríamos realizar ya todos con decimales, ¿sí? Porque todo acá de una vez el 5.2 lo puse en decimal, entonces ya podríamos realizarlo todo en calculador, ¿sí? Si quiere. Ese es más fácil. Dividir 81 entre 4 más, multiplico 5.2 por 4, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar 20,8, ¿sí? Sí, Y profe, da eso. eso, listo. Y eso dividido entre 3. 6.93. 6.9. Listo. Más mi 3, ¿cierto? Y más mi C. Listo. Entonces acá simplemente voy a sumar todo esto. Me va a quedar que el 2 va a ser igual a 20,25, ¿cierto? Más 6.9 más 3, ¿cierto? 30.15. 30.15. 30.15, ¿sí? Más 6. Más Entonces voy a despejar la C. Y entonces en este caso sería 2, ¿cierto? Menos 30.15 igual a 6, donde C entonces eh, ya, ya, ya acá simplemente colocaría que C, ¿sí? Es igual entonces a 28, menos 28.15. 28.15. Menos menos 28. 28.15, menos 28,15. ¿Listo? Y esto va a ser mi C. ¿Listo? Ahora, nuevamente, entonces, lo que les dije ahora, a mí no me interesa, pues, obviamente me interesa ya la C, pero no puedo dejar el ejercicio inconcluso, ¿sí? Entonces, tengo que ir a reemplazar nuevamente en mi función que ya está derivada. O sea, que f' de x ya está integrada. Va a ser igual, ¿cierto? Yo la tengo por aquí, a x a la 4 sobre 4 más 4 tercios de x elevado a la 3 medios, ¿sí? Más 3, más mi c, que ¿cuánto me dio? Menos 28. Entonces, menos 28.15. ¿Listo? Este es el reemplazo. ¿Listo? Claro, hasta ahí. ¿Hasta ahí está claro? ¿O tienen alguna pregunta? No, profe, le hemos entendido. Pues yo lo he entendido. Sí, profe, yo también lo entendí. Listo. Ahora, resulta que a mí no me están pidiendo f' de x, me están pidiendo f de x, ¿sí? Entonces, nuevamente, sí tengo que volver a integrar, ¿sí? Entonces, yo digo que la integral, ¿sí? De f' de x, ¿cierto? Ya va a ser igual, ¿cierto? A mi f de x. Es lo que me piden. O sea que nuevamente tengo que hacer todo el proceso, pero ya reemplazando con la segunda condición inicial. O sea que vuelvo y reemplazo esta función ya de acá, ¿sí? En esta integral, ¿sí? Entonces me va a quedar que f' de x, ¿sí? Va a ser igual a la integral de f' de x, o sea, a x de x a la 4 sobre 4, más 4 tercios de x al cubo sobre 2 más 3, inclusive acá, noten que yo puedo sumar estos dos, ¿sí?
de una vez para que me quede un solo término ahí independiente. Entonces me queda 3 menos 28.15, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 25.15. 25.15. ¿Listo? Bueno. Y acá, obviamente agrego mi X, ¿sí? Y entonces voy a empezar a separar, ¿sí? Esta es la integral, ¿sí? De 1/4, lo voy a separar así, de X a la 4 más, mm, me falta el de X, más 4/3, ¿cierto? De la integral de X al cubo sobre 2 de X a la 3 medios, menos, me falta el de X, menos la integral de 25, voy a sacar este 25 más. Entonces, de 25, ¿cierto? Punto 15, ¿sí? Integral de X. ¿Listo? Entonces, integrando me va a quedar en este caso, me va a quedar X a la 4, la integral de X a la 4 es X a la 5, ¿cierto? X a la 5, y esto sobre 5, más 4/3 de X a la 3 medios, ¿sí? Más 1. Entonces acá le voy a sumar el 1 y me va a quedar 2, 5 medios. ¿Listo? Entonces me queda acá 5 medios. Pero este 5 medios entonces lo tengo que multiplicar. O sea que en realidad esto me queda acá 5 medios, ¿sí? Pero entonces, haciendo la multiplicación, este 2 pasa a la parte de arriba, ¿cierto? O sea que en realidad esto me va a quedar como 8 quinceavos. ¿Sí? ¿Sí? Menos la integral de de x, que es entonces la multiplicación por esta constante 25.15 por la integral de x, que es x, más mi constante c. ¿Listo? Entonces, voy a colocar por acá f ya de x, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? Voy a hacer la multiplicación a x a la 5 sobre 20 más 8 quinceavos de x a la 5 medios menos 25.15 x, ¿cierto? Más mi constante c. Bueno, hasta ahí está claro. ¿Sí? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, eso es la respuesta de un solo ejercicio. De un solo ejercicio, sí. Pero todavía no he terminado. Este ejercicio está como larguito, profe. Ya, ya va a terminar. Profe, no ha terminado. No, no he terminado. Ay, Es por lo que tiene prima de prima, ¿cierto? Sí, tiene prima de prima eso. Y cuando tienes más integrales, pues obviamente va a ser más largo. Pero pues ve más derivadas. Pues en este caso solamente son 2. Y en los talleres, profe, díganos la verdad. No, normalmente me acostumbro a colocar hasta 2, porque pues hasta acá es algo largo. Ah, bueno. Bueno, yo había colocado acá el ejercicio que f de 1 era igual a menos 3, o sea que ya puedo reemplazar f de 1 igual a menos 3.
Entonces, f de 1 va a ser igual a menos 3. ¿Listo? Y ese valor, entonces, nuevamente lo voy a reemplazar, ¿sí? Aquí mi punto es, cuando x vale 1, y es igual a menos 3, y entonces lo voy a reemplazar acá. Entonces, f de x, o sea, todo mi y va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces voy a colocar acá 1, ¿sí? Igual a x a la 5, o sea que mi x a la 5 es menos 3 elevado a la 5, ¿sí? Dividido entre el 20 más 8 quinceavos, ¿cierto? De x a la 5 medios, o sea, nuevamente reemplazo con... ¿quién me dice qué error estoy cometiendo ahí? Profe, el de Profe, la X Y y no Y. es la menos 3. Y X y Listo, Y. perfecto. Están muy atentos. Listo. Entonces acá, la Y, sí, es menos 3. Y la X es 1. ¿Listo? Entonces acá, 1 a la 5 por 1 a la 5 medios, ¿cierto? Nuevamente menos, ¿cierto? 25.15 por X, que en este caso es 1, ¿sí? Más mi constante C, que es lo que tengo que despejar. O sea que en este caso me va a quedar menos 3 igual a 1 a la 5 es el mismo 1, ¿sí? Sobre 20, lo coloco sobre 20 más 1 a cualquier exponente es el mismo 1 multiplicado por 8 quinceavos, entonces es el mismo 8 quinceavos menos 25.15, que está acá, más mi constante C. ¿Listo? Entonces voy a aprovechar para hacer todo esto en la calculadora. ¿Sí? Alguien que me ayude. 1 sobre 20 más 8 sobre 15 menos 25.15. ¿Cuánto es? Menos 24.57. Menos 24.57. 57. Más mi constante C. ¿Listo? Entonces voy a pasar esto al otro lado, me va a quedar menos 3 más 24.57 igual a C. Entonces, esto es igual a 21.57. 21.57. Y esta es mi C. Bueno. Y nuevamente, como ya tengo mi función, ¿cierto? En la parte de arriba, entonces voy y reemplazo. Entonces, f de x va a ser igual a x a la 5, ¿cierto? Sobre 20 más 8 quinceavos de x a la 5 sobre, 5 medios, menos 25.15 más mi constante C. Y mi constante C es 21.57. ¿Listo? Acá es X, ¿cierto? Listo. Y esta entonces va a ser el reemplazo de mi constante C. Y esta va a ser entonces la solución de toda la función. ¿Listo? Claro, hasta ahí, chicos. Esa sí ya es la última respuesta. Claro, esta es la última, pero porque ya este f de x. ¿Sí? La idea siempre es llegar entonces a f de x, a no ser que el ejercicio te pida f' de x, ¿sí? Porque aquí, ¿qué te están diciendo? Hallar la función de f de x. Puede que te pidan, por ejemplo, f' de x, ¿sí? Y f' de x solo tendrías que hacer un paso, o sea, hasta acá, ¿sí? Ah, ok, profe. Bueno.
Profe, pero eso sí está más largo y complicado. Y cuando uno se equivoca, imagínese uno equivocarse hasta por ahí arriba, tiene que volverse a todo eso. Pues más o menos, sí, hay que verificar bien que todo esté ahí Uy, profe, no correcto. nos va a castigar con unos talleres así tan largos. Me tiene como preocupados siguientes talleres, profe. Ya. Bueno, chicos, claro, bueno, los dejo copiar, voy a ir acá modificando. Profe, ¿se le puedo aumentar, por favor? Profe, la puede bajar. Profe, es el otro ejercicio. Es el otro, ay, sí, acá. Qué pena. Gracias. Listo. Profe, ¿puede cambiar de hoja, por favor? Bueno, chicos, mejor dicho, a partir de este momento los dejo en descanso. A las 8:15 está ya el parcial activado en la plataforma, ¿sí? Yo voy a dejar de grabar, sin embargo, pues me voy a quedar con ustedes acá en línea, por si tienen alguna pregunta sobre ese parcial. Voy a activar también ya el enlace para el taller 1. Bueno, y si tienen alguna pregunta, pues me dicen entonces ahora. El parcial está activado hasta las 10 de la noche, ¿sí? Entonces lo escanean o lo pasan a formato Word, ¿sí? .doc. Si van a tomar fotos, o sea que tienen tiempito inclusive de editar. Y lo suben a la plataforma en esos dos formatos, o en PDF o en Word. ¿Listo? Para que tengan presente. Profe, por favor, puede colocarle un poquito de zoom a la página, gracias.
Profe, Profe, no. qué pena. Ahí. Sí, profe, gracias. Profe, y también habilitar el taller.